Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados teleoyentes. Estás en sintonía de todas las plataformas digitales de Doral Voice. Este es tu programa A Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel. Hoy es martes 16 de junio del 2026. Desde la cabina de Doral Voice, aquí en la bella ciudad de Doral, pero hoy a 110 grados porque hay un calor horrible. Te doy las gracias por estar con nosotros. Hoy para mi editorial voy a contar una historia que pocos conocen, incluso viviendo en Miami. Cuando pensamos en Fisher Island, pensamos en lujo, exclusividad, multimillonarios y una de las comunidades más caras de Estados Unidos en la costa este, aquí mismo en Miami, al lado de Miami Beach. Pero lo que muchos no saben es que escondida en uno de los extremos de esa isla existe una instalación industrial que lleva décadas operando y que es fundamental para la economía de Miami. Estoy hablando del Fuel Depot de Fisher Island, el depósito de combustible que abastece en gran parte las operaciones marítimas del puerto de Miami. Y hoy esas instalaciones están en el centro de una batalla multimillonaria. Pero vamos a hablar de historia. ¿Cómo nació Fisher Island? Para entender la historia, tenemos que regresar al inicio del siglo XX. En aquella época, Miami comenzaba a crecer como una ciudad portuaria. Claro, el punto más cerca del Caribe y Latinoamérica. Cuando se excavó el canal de acceso para los barcos hacia el puerto, una porción de tierra quedó separada de Miami Beach. Es decir, Fisher Island pertenecía a Miami Beach, pero cuando excavaron el canal, esa parte se separó. Con el tiempo, esa porción se convirtió en Fisher Island. Con los años, la isla pasó por distintos propietarios, hasta transformarse en una de las direcciones más exclusivas de el sur de la Florida y más de las élites de Miami-Dade. Pero antes de los condominios de lujo y los yates privados, había una prioridad: la infraestructura marítima, ya que el puerto de Miami necesitaba combustible. Y a medida que el puerto de Miami crecía durante el año o el siglo XX, surgió la necesidad fundamental de tener el combustible cerca. Los barcos necesitaban combustible, mejor dicho, mucho combustible. En un lugar de construir grandes tanques dentro del puerto de Miami, se desarrolló una terminal de almacenamiento en Fisher Island. La ubicación perfecta, es decir, era un pedazo de tierra, no estaba desarrollada y estaba al lado del puerto. Recuerden, dragaron el canal y separó la isla de Miami Beach. Estaba justo al lado de las operaciones portuarias del puerto de Miami y los barcos podrían abastecerse rápidamente sin afectar otras actividades del puerto. Durante décadas este sistema funcionó prácticamente sin llamar ninguna atención. El gigante invisible, hoy conocido como Port Miami, es conocido como la capital mundial de los cruceros y uno de los terceros puertos de mayor calado para manejar los Panamax, barcos que cargan hasta 18,000 containers en la costa este de los Estados Unidos. Millones de pasajeros pasan cada año por sus terminales de cruceros. Detrás de esa imagen turística existe una enorme operación logística donde entran miles y millones de contenedores de carga. Los buques de carga consumen cantidades gigantescas de combustible y durante años una gran parte de ese suministro ha dependido de los depósitos ubicados en Fisher Island. Lo curioso es que la mayoría de los visitantes ni siquiera saben que existe. En una infraestructura esencial, pero es invencible o invisible, llámelo usted. Ahora hablemos del conflicto actual. El problema comenzó cuando el terreno donde opera el Fuel Depot
se volvió extremadamente valioso, como todo aquí en Miami. Estamos hablando de una isla donde cada acre puede valer decenas de millones de dólares. Y si lo creces para arriba, más todavía. Para algunos desarrolladores el terreno representa una oportunidad inmobiliaria extraordinaria. Condominios de lujo, residencias frente al mar, en fin, nuevos proyectos exclusivos para la élite. Pero para la industria marítima y para Miami-Dade, el lugar representa algo muy diferente. Representa la seguridad energética y competitividad portuaria, uno de los grandes motores de nuestra economía aquí en Miami-Dade. Si el depósito desaparece, habría que encontrar alternativas para abastecer los barcos. Y esa alternativa podría ser mucho más costosa y compleja de lo que existe actual. Recordemos que el combustible que se consume en el sur de la Florida entra a través de Port Everglades, un puerto que está a más o menos 45 minutos de Fisher Island por camión en distancia. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Qué tiene más valor para Miami? ¿Un nuevo desarrollo inmobiliario de lujo o una infraestructura que sostiene parte importante de la economía regional? Esta no es solamente una discusión sobre bienes y raíces, amigos. Es una discusión del futuro de la ciudad y del condado de Miami-Dade, que viene por su ubicación geográfica, es el puerto hacia las Américas. El tema de cómo equilibrar el crecimiento económico, desarrollo urbano y las necesidades logísticas, para muchos es más importante. La historia del Fuel Depot aquí en Fisher Island nos recuerda algo importantísimo. Las ciudades modernas funcionan gracias a infraestructuras que casi nunca vemos. Mientras miles de turistas embarcan en cruceros cada día, donde más de 1,2 mil millones de contenedores de carga transitan y millones de dólares circulan por la economía local, existe una instalación discreta que ayuda a que todo este sistema continúe funcionando. Y ahora, después de casi un siglo de operaciones, su futuro está siendo debatido por la Comisión de Miami-Dade. Lo que ocurra en los próximos años podría no solamente definir o redefinir lo de Fisher Island, sino también la manera que Port Miami opera durante las próximas décadas. Yo que me desenvuelvo por más de 40 años en la industria de carga, siendo mi padre Antonio Esquivel uno de los muchos pioneros que construyeron y crecieron con el puerto de Miami, definitivamente sería un gran golpe para nuestra industria, la cual viene ya afectada por los altos costos de los almacenes en el sur de la Florida, la gran mayoría de ellos ubicados aquí en el Doral, donde puedes llegar a pagar hasta $30 el pie cuadrado. Oído al tambor. Pero como siempre digo, llegue usted a sus propias conclusiones.